Ciudad Juárez enfrenta como frontera un sinfín de problemas todos los días. Uno de ellos, sin duda, es la migración, el cual ha acaparado la mayoría de los apoyos, dejando de lado uno de los más grandes conflictos que afecta a esta ciudad. Nos referimos al desplazamiento interno forzado. Como frontera, Ciudad Juárez se enfrenta todos los días a un sinfín de problemas que demandan esfuerzos no solo gubernamentales, sino ciudadanos con el objetivo de hacerles frente. Uno de ellos ha sido la migración, fenómeno que ha acaparado la mayoría de los apoyos, dejando en el olvido a uno de los conflictos que más afecta al país. Nos referimos al desplazamiento forzado. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, cotidianamente se utiliza de manera incorrecta el término refugiados para referirse a los desplazados internos. Estos últimos son aquellos que no han cruzado fronteras internacionales para buscar asilo en otro país, sino que lo hacen dentro del territorio nacional. Para Inés Barrios de la O, investigadora del Colegio de la Frontera en Tijuana, Baja California y catedrática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México es un país tradicionalmente migratorio y no se ha explorado el tema del desplazamiento que se ha visto reflejado en Juárez y otras partes del norte del país, a partir de la guerra contra el crimen organizado emprendida en 2006 durante el sexenio del presidente Felipe Calderón. El desplazamiento forzado interno son personas que se han visto obligadas a huir de su residencia habitual por motivos de persecución, ya sea violencia generalizada, violación a sus derechos humanos, desastres naturales, una persecución ya sea religiosa o política. Entonces esos son los motivos que hacen que estas personas tengan que huir de su lugar de residencia. En Ciudad Juárez se empezó a identificar principalmente el fenómeno del desplazamiento forzado interno a partir del año 2008. Cuando el contexto de violencia empezó a agudizarse y empezaron a incrementar los índices delictivos, principalmente el número de homicidios. Entonces, esto ocasionó que personas residentes de Ciudad Juárez dejaran la ciudad y también dejó que Ciudad Juárez dejara de ser ese polo de atracción para migrantes tanto del sur como del centro del país. Para Jesús Peña, investigador y académico del Colegio de la Frontera en Ciudad Juárez, el tema de los desplazados no se ha tomado en cuenta en esta comunidad como un problema de migración misma, pues todos los esfuerzos se han enfocado a niveles internacionales. Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción, nos comparte que el término del desplazamiento es complejo. Sin embargo, Juárez tiene una dinámica significativa. Por otra parte, en Casa del Migrante, que brinda atención a connacionales repatriados, así como a personas que llegan de otros estados de la República, se pueden encontrar historias como la de Adrián Villegas, de 28 años, originario del estado de Morelos. No hay trabajo ahí donde yo soy y pues claro, uno siempre quiere estar mejor, ¿no? Quieres lo mejor para tu familia y pues uno lo más fácil es, me voy del otro lado, cruzo, pero todavía falta que cruces. ¿Me imaginas? Caminamos 3 días sin agua, nos agarra un tormentón, casi nos parte un rayo, o sea, así no en buen plan. 2 gentes se nos quedaron, y más adelante se quedó también mi primo, nos corretearon y ahí nos dejaron pues, o sea, nos corretearon feo pues, desde las 10 de la mañana hasta como la 1. No podemos hacer, ya nos agarraron cansados. Sin nada pues, bien agüitado pues por las deudas que dejas acá, tu familia, tu mamá, y así, ¿no? Hermanos. Y ahora llegar como te fuiste, o peor. Sin duda, Ciudad Juárez muestra los dos lados de la moneda. Sin embargo, no existen cifras oficiales de cuántas personas entran o salen de esta frontera en situación de desplazamiento interno forzado. No se tiene un estimado de las personas que llegan hacia Ciudad Juárez por el motivo del desplazamiento forzado. Se tiene el dato de cuántas personas llegan, aproximadamente llegan 13,000 personas al año, pero de esas 13,000 no sabemos cuántas provienen por motivo de desplazamiento forzado interno. Mira, del 2005 al 2017 la cifra de migración de las personas que se han ido a la ciudad son de 267,000 personas. Estimaciones que se han hecho de qué tanto está impactando el fenómeno de la violencia es aproximadamente el 20% de estas personas se van por motivo de violencia, aunque
existe otro porcentaje considerable que está una combinación entre el contexto, que confluyen dos fenómenos que hacen que las personas se vayan, que es uno, la crisis económica o la situación económica que viven, aunado al contexto de violencia, pero personas puramente por violencia es el 20%. ¿Por qué decidiste salirte de tu lugar de origen? La economía, ayudarle a mis papás. No había trabajo allá. Sí había, pero no para mantener, nomás para pasar el día sobreviviendo el alimento y nomás para eso. ¿Desde hace cuánto que cruzaste? El 2013 me vine, pero voy para adentro otra vez porque dejé mi familia allá, en Estados Unidos. Sí, pues mi señora es de Hidalgo y tengo 2 hijos con ella. Inés Barrios asegura que el Estado mexicano se está deslindando de la atención hacia los desplazados, por lo que recomienda que las acciones a tomar tienen que tener una óptica transversal. Lo primero que se va a hacer es reconocer la figura legal del desplazado. A pesar de que te mencionaba anteriormente, México ha ratificado convenios internacionales, ha firmado y ha ratificado convenios internacionales del reconocimiento del fenómeno del desplazamiento forzado interno, asilo político, refugio. En sus leyes internas no existe un auto de ley de estas personas como tal dentro de la ley de migración o las leyes estatales principalmente de atención a migrantes. Entonces, al no reconocerse la figura del desplazado forzado interno, queda muy desvanecido las obligaciones que tiene el Estado con estas personas. Entonces, lo primero que se debe hacer es reconocerse la figura del desplazado forzado interno, tanto en las leyes nacionales como en las leyes estatales principalmente. Y la otra cuestión es enfocarse al contexto o disminuir principalmente los índices delictivos, porque lo que se ha estudiado en México particularmente es que este es el principal motivo del desplazamiento forzado interno. La diferencia es que principalmente el desplazamiento forzado interno que se vive en Ciudad Juárez fue muy notorio. Incluso a nivel territorial, vemos al suroriente de la ciudad, por ejemplo, fraccionamientos totalmente deshabitados de personas que se fueron en el contexto de violencia. La diferencia entre Tijuana es que muchas de esas personas, más que desplazados, fueron solicitantes de asilo político o refugiados de facto, porque la mayoría de estas personas huyó hacia San Diego. En el caso de Ciudad Juárez, las personas huyeron principalmente al centro y sur del país porque eran migrantes que estaban aquí en Ciudad Juárez. Entonces, el hecho de tener redes sociales, por ejemplo, en Oaxaca, Veracruz, Coahuila, Durango, eso hacía que se notara más el fenómeno del desplazamiento. Otra cuestión que fue la visibilidad de este fenómeno en Ciudad Juárez es que por parte de algunas entidades federativas hubo programas. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, el gobierno veracruzano realizó un programa que se llamó Veracruz sin Fronteras, donde apoyaba, a partir del contexto de violencia de Ciudad Juárez, decía, ok, todos los veracruzanos que están en Ciudad Juárez los invitamos a que regresen, a que retornen, para que no sufran algún altercado o algo así, pero obviamente fue en un contexto muy político, electoral, pero también por su ubicación geográfica, al ser una ciudad fronteriza, también se vuelve un polo de atracción, digamos así, para personas desplazadas internas de otras entidades federativas. Por ejemplo, el caso de las personas que llegan de Michoacán y de Guerrero principalmente, porque si bien son desplazados internos, tienen la figura del desplazamiento forzado interno, lo que ellos buscan es conseguir una figura de asilado político para cruzar hacia Estados Unidos. Entonces, la ubicación geográfica de Ciudad Juárez se presta para recibir desplazamiento, pero por otra parte también expulsa a personas. Y es así como esta problemática parece estar fuera de los radares de las autoridades, pues aunque México es uno de los países con más convenios internacionales firmados para apoyo a los refugiados, la figura de los desplazados parece aún no estar reconocida. Con imágenes de Carlos Soria, informó para NET Noticias, Eduardo Lara.